Buenas tardes, gracias por estar al otro lado y bienvenidos en un día tan especial como hoy, 12 de octubre de 2010, y en el que celebramos el Día de la Fiesta Nacional, el Día de la Hispanidad, el Día de todas las razas, y cuando se conmemora el descubrimiento de América por parte del almirante de la mar Océana, el virrey de las Indias, Cristóbal Colón, la 7 de Televisión Castilla y León ha querido emitir un programa especial sobre esta figura legendaria. Y para ello contamos con un elenco de invitados de auténtico lujo, como van a poder comprobar a continuación. Adelaida Sagarra. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero agradecerte tu presencia aquí. Te has desplazado desde la capital burgalesa, de donde eres profesora titular de la historia de América. Sí. Y además has escrito varios artículos y varios libros sobre el tema que nos preocupa y nos ocupa. Sí, pero desde una perspectiva un tanto diferente. Mi personaje no es Colón, sino alguien que es mucho menos conocido y sin embargo hizo, pienso yo, claro, cosas mucho más importantes dentro del proyecto político de los Reyes. Entre otras, tuvo que lidiar, si se me permite la expresión, con Cristóbal Colón. Pero Colón fue uno más en el modo de ver las cosas que tenía Juan de Fonseca. ¿Y Juan de Fonseca cómo ve a Cristóbal Colón? Juan de Fonseca ve a Cristóbal Colón como un hombre que ha llegado a un lugar que no sabe exactamente cuál es, pero hace algo que nadie de los que antes habían llegado a América hizo, que fue crear un lazo estable con Castilla, con Europa, con el viejo mundo. Ese proyecto tiene que tener un carácter político moderno, entonces Colón, desde el momento en que tiene éxito y llega a algún lugar, se convierte en un problema para la corona. Si quieres, de momento lo dejamos aquí. Lo dejamos ahí, una pincelada. Esto es. Nuestro siguiente invitado, Jesús Callejo, leonés, escritor de una veintena de libros, autor de Secretos Medievales, habitual contertulio del programa radiofónico nacional de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Jesús, te has desplazado desde la capital de España para estar con nosotros. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Ángel. Pues un placer estar aquí. Siempre que nos concite Cristóbal Colón, con todo lo que significa esa gran figura y todos los enigmas que conlleva, pues bienvenido sea. Y es que desde luego esa figura te apasiona, ¿verdad? Me apasiona como apasiona a tanta gente, ¿no? Porque le pasa un poco como a otros grandes ilustres de la historia de España, incluido Cervantes, de los que supuestamente deberíamos saber todo, porque ha habido muchísimos biógrafos, muchísima documentación que sale cada día, pero sin embargo sigue habiendo unos cuantos enigmas, unos cuantos interrogantes y misterios alrededor de la figura de este admirante, que es lo que hace que todavía hoy, en el 2010, se siga hablando de él y siga teniendo pues tantos enigmas alrededor suyo, que me imagino que algunos de ellos pues tocaremos a lo largo de esta tarde. Vamos a profundizar en todos esos enigmas, seguro. Y antes quiero presentar a nuestro tercer invitado, Jesús Varela. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por tu asistencia. Catedrático de Historia de América de la Universidad de Valladolid. Sí. El director del Centro de Estudios Americanos. También. ¿Cuántos años Y de esa revista. llevas estudiando la figura de Colón? Pues muchos. No es mi figura más atrayente, porque a mí me atraía más Fonseca, por ejemplo, porque la doctora Adelaida y yo somos buenos amigos y hemos trabajado juntos, pero Colón es la figura más universal. Da tanta luz que casi todos se ponen a su lado a ver si saben algo en el mundo, ¿no? Y por alguna circunstancia, en el año 88 yo empecé a trabajar sobre Colón y lo dejé en el 2006 cuando organizamos el gran magno congreso aquí en Valladolid del 5º centenario de la muerte de Colón, porque Colón curiosamente se murió en esta ciudad y eso es seguro y nadie lo discute, ¿no? El 20 de mayo de 2006 Colón se murió aquí. Entonces ya tenía una colonitis, que eso suena muy mal, tan grande que lo dejé 2 o 3 años porque me dolía la cabeza ya solo el Colón. De Colón conseguimos hacer un libro, que es el famoso itinerario, las personas importantes tienen un itinerario, que es el que recoge todos los datos desde que nace hasta que muere día por día, con lo cual quedan muy poquitas lagunas. Y eso te produce al investigador, a los investigadores, al equipo, un poco de empacho de Colón. Luego ya hice algún libro más sobre Colón y la cartografía de Colón y demás. Ya tenemos una pincelada de la personalidad de Colón. Y ahora vamos a conocer la personalidad de Colón a través de un escritor, famoso periodista, director de informativos de la cadena Telecinco. Estoy hablando, como no, de Pedro Piqueras. Él ha escrito una novela titulada Colón a los ojos de Beatriz. Vamos a ver qué nos dice Pedro Piqueras.
Colón para mí pues es seguro que una de las grandes figuras de la historia, si no la más importante. Es decir, yo creo que es un hombre que con su viaje a descubrir a las Indias y que luego de lo que descubre realmente es el continente que conocemos como América, pues lo que hace es cambiar el mundo y cambiar muchas cosas, ¿no? Es decir, cambiar hasta la psicología de las personas, ¿no? Cambiar la idea que tenemos de nosotros mismos. Muchas cosas, aparte de descubrir un mundo nuevo, ¿no? Y ampliar el horizonte de toda la gente de Europa, ¿no? Yo creo que efectivamente es una figura para mí, no voy a decir que sea mítica, yo no tengo mitos, pero casi. Pero antes de lo que se va a presentar como un coloquio interesante, como ya están pudiendo comprobar, vamos a ver un documental titulado El último viaje del almirante, producido por Roberto Lozano y dirigido por Iván Sainz Pardo. Una obra que ha sido premiada en numerosos festivales internacionales, por ejemplo, en Argentina, en Moondance, en Hollywood, en Aguilar de Campoo, en España, y El Oso de Plata, en Austria. Un excelente documental que aborda los últimos días de la vida de Colón. Sabemos que falleció en Valladolid el día 20 de mayo de 1506 y que abre una hipótesis fascinante, y es que Cristóbal Colón ya conocía la existencia de territorios, de islas vírgenes repletas de oro y habitadas por gentes desconocidas mucho antes de emprender el viaje del descubrimiento. Solo una cosa más antes de ver ese excelente documental. Las imágenes están grabadas en un parque muy conocido. Castilla y León está para comérsela. Cada semana, si tienen apetito, les serviremos un menú distinto, pero siempre cocinado con ingredientes de la comunidad. Caminos Y sabores, con Fernando Lázaro y Esther Neila. Los sábados por la tarde en las 7 de Castilla y León Televisión. Cristóbal Colón, un personaje amado por muchos, odiado por otros, siempre cuestionado y siempre envuelto en un halo de sospecha y de misterio. Y un personaje que hoy sigue siendo noticia. Jesús Varela, tú coleccionas muchos de los recortes que salen en prensa sobre Cristóbal Colón y hoy sigue muy, muy vivo, ¿verdad? Es cierto, colecciono, la palabra es perfecta y correcta, pero lo colecciono de manera obligatoria, porque todos los meses, todas las semanas y a veces todos los días me mandan amigos que tengo por todo el mundo lo que sale en la prensa sobre Colón, y es una cosa un poco agobiante. Entonces ya hace un tiempo dije, bueno, pues todo lo que me llega, en vez de ser separatas como antiguamente, como son correos electrónicos, pues los meto en una carpeta y ahí los voy dejando. Y si alguna vez abro esa carpeta podemos ver de Colón, de los últimos 6 meses, todo tipo de opiniones. Es una carpeta muy grande, ¿no? Pero es una carpeta enorme, se puede hacer un programa semanal de todo lo que nos envían sobre Colón. Al menos ahora existe una corriente localizada que probablemente tenga que ver con las ideas que algún tipo de sociedad tiene en España, y es los catalanes quieren que sea catalán y los mallorquines quieren que sea mallorquín. Entonces ahí hay una pelea informativa, el Nivo Verdera desde Mallorca y la señora Sanz y todos los demás en Barcelona, que tienen una pelea diaria, pero diaria. Un tema desde luego apasionante que luego vamos a entrar con él, sobre el posible origen de Cristóbal Colón, aunque ya me habías dicho que lo tenías bastante claro. Pero antes quiero ahondar en una investigación que tú has realizado sobre el verdadero rostro del almirante. ¿Cómo ha sido esa investigación y a qué conclusiones has llegado? Pues son, como siempre, ya en la segunda etapa de tu vida te mandan muchas informaciones, te llegan, ¿no? Y a mí de Italia me llega un correo diciendo: Jesús, hemos encontrado esto aquí, ¿qué te parece? Y a mí lo vi así, dije, bueno, y a José Delfín Valls, este periodista amigo de aquí de Valladolid, se lo comenté y él hizo y publicó en marzo un artículo en El Mundo sobre el asunto al respecto. Después, como estaba cerca del 20 de mayo, me puse a investigar un poco a ver si realmente podía ser Colón o no, y ya encontré varias caras más. En realidad es el libro de privilegios, el book, que dirían ahora, de Colón, el book de Colón, respecto a su situación social en la corona, el que él hace copias
y en esas copias los copistas o alguien en la... Es el rostro que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? En la letra original, es lo que estamos viendo, dibuja una imagen. En realidad dibuja dos imágenes. Entonces yo voy investigando y encuentro muchas más imágenes en el mismo book, pero en otras ediciones, porque se hicieron 4 copias. Todo esto lo estudio, lo comparo, comento con especialistas en arte, el doctor Zalama, y con los americanistas y los colombinistas, y hay un trabajo que terminaré poniendo la semana que viene en el Congreso de Canarias, y lo publicaremos evidentemente en la revista esta que estábamos viendo antes, porque para eso es nuestra revista, y luego en el Congreso. Jesús, eso que estamos viendo son padre e hijo, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál de ellos? Yo creo ¿Diego? que el más viejo es el padre y el más joven es el hijo, vamos, suele ser. Suele ser así, ¿no? Por lo menos en edad. Luego ya... Pero ahí no solamente está arriba un clasicón y abajo parece ser el hijo, don Diego Colón, sino que existe la plasmación de la del mayorazgo, ¿no? Colón quiere perpetuarse él y su familia y crea un mayorazgo que lo arranca de la corona, y una manera de ilustrar el árbol del mayorazgo bien puede ser la que estamos viendo. Arriba el padre fundador y el hijo que ya viene sucediendo. Claro, lo del nieto ya no aparecía, no era tan fácil el nieto porque todavía eran jóvenes. Por esa línea de posible exposición de sus pretensiones nobiliarias podía ir estos dibujos del book de Colón, o sea, del libro de los privilegios de Colón. Vamos a continuar con lo que podría ser el origen de esta historia. Y es que vamos a hablar de la fecha de su nacimiento y su nacionalidad, porque algunos estudiosos e investigadores opinan que no está nada claro. Vamos a ver. Tenemos Cristóbal Colón, que era inglés, suizo, griego, portugués, francés y, por supuesto, español. Y dentro de España, mallorquín, catalán, ibicenco, alcarriano, incluso hijo del príncipe de Viana. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Piqueras y cuál es su opinión sobre el origen de Cristóbal Colón. Yo he leído un libro que se llama Colón, ese alcarreño universal, que no sé si aquí alguien hablará de ello también, pero se le considera alcarreño y... O sea, hay de todo, es decir, Colón tiene todas las procedencias que se... Yo creo que Colón había nacido en Génova y en su testimonio él dice: yo nací en la ciudad de Génova, y nadie cuando se está muriendo va a mentir sobre su origen, ¿no? O sea, yo creo en eso. Pero hay muchos libros y te hartas de leer uno y ver cómo empieza y todos se dedican a poner a parir a Colón, en algún sentido, ¿no? O en describir pues extrañas teorías sobre la procedencia de esto, o de quién se aprovechó Colón, o si era judío, era de cualquier historia mística también, ¿no? O sea, yo creo que Colón es un hombre muy maltratado. Yo creo que era un hombre muy valiente, un hombre muy inteligente seguramente, que se hace con un tesoro que es un secreto valiosísimo, que es como ir allí, que negocia perfectamente con los reyes, que son los que le ponen el apoyo, y que consigue hacer un descubrimiento maravilloso para el futuro del mundo. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Adelaida Sagarra, Jesús Callejo, Jesús Varela, ¿qué opináis sobre esta cuestión? ¿Está claro? Porque es que él siempre ha estado envuelto en un halo de sospecha, ¿verdad? Bueno, para mí yo creo que estamos de acuerdo los tres. Para mí era genovés, no hay ningún tipo de duda. Dentro de los enigmas que tiene Colón, hay 2 enigmas que yo descartaría, que es el de su origen y el de su muerte. Entonces, sabemos dónde muere perfectamente, en qué fecha y en qué lugar. Y sobre su origen, para mí está claro, es genovés. Otra cosa es que él deliberadamente ocultara datos de su biografía porque no era conveniente en aquella época por lo que él quería, es decir, buscar los privilegios en la corona de Portugal, en la española, para buscar lo que yo creo que él sabía que iba a buscar. Para mí ese es el mayor enigma de Colón, no tanto su nacimiento. Has citado varios lugares, entre ellos, casi te ha faltado también el de Portugal, dicen que es de Cuba pero del Alentejo. Entonces hay toda una tesis de Mascareña donde lo intenta defender y justificar. Pero para mí todo eso, brindis al sol, que están muy bien y están muy documentados, incluso se habla del origen aragonés que pudo haber tenido Colón, pero yo creo que hay veces que se están mezclando varias figuras en un solo personaje. Yo creo que sobre su origen no hay ninguna duda, sobre su nacimiento no hay ninguna duda, y las dudas surgen precisamente en esa época de juventud, donde él parece que fue corsario, donde fue pirata, a las órdenes de Anjou, y ahí es donde él quiso de alguna forma ocultar ese pasado ignominioso porque quería tener como esa especie de linaje noble a la hora de presentarse
ante Juan II de Portugal y ante los reyes católicos en Castilla y Aragón. Eso es lo que para mí empieza a ser el enigma mayor, es decir, si realmente él sabía dónde quería ir y qué tipo de secretos o de mapas pudo haber albergado para convencer a sus coetáneos de que no iba a la desesperada, sino que realmente tenía información privilegiada. Vamos a ir con eso dentro de un momento, pero Adelaida, Sí. él cuando escribía, dicen, yo no he tenido la oportunidad de leer, en castellano con grafía portuguesa. ¿Si era genovés? Bueno, qué? aquí, perdóname, pero yo quería añadir una cosa. Es claro y está documentado que Colón es genovés, quizá no de la ciudad de Génova, sino de Saona, un lugar muy cercano. A mí lo que me parece interesante de esto es que estamos ante un hombre mediterráneo y las referencias políticas que él tiene son mediterráneas, como los fenicios, los griegos, los cartagineses. ¿Qué va a querer hacer Colón en Indias? Establecer una factoría, comerciar, enriquecerse con distintos negocios, ir y venir. Eso es lo que va a producir el choque fatal. Sí, Colón es un mercader, porque los reyes tienen una idea totalmente diferente, castellana. Quieren repoblar, quieren fundar ciudades, quieren evangelizar, transmitir una cultura. Esa quiebra política entre una y otra mentalidad, pues van a ser, en definitiva, lo que hagan fracasar, en cierto modo, a Cristóbal Colón, que siendo como era un hombre muy inteligente, no tuvo tacto político para intuir esto. Que Colón no escribe en italiano, pues parece ser que es así, a menos que de pronto aparezca algún documento. Hay trozos que están escritos en italiano, trozos al banco de San Giorgio que están en italiano. Solo algunos. La cuestión claro, es que no escribía Torres con San Giorgio. ¿Y por qué escribir en castellano con grafía portuguesa? Eso de la grafía portuguesa. Dicen, Bueno, es que aquí Yo no he tenido la entramos en el tema oportunidad. de la formación de Cristóbal Colón. Si queréis traemos los originales y a ver quién es el guapo que dice que eso es grafía portuguesa o grafía castellana. El hecho cierto es que es un hombre que sus primeras letras las adquiere en Génova, en la Escuela del Gremio de Laneros. Exactamente. Pasado bastante tiempo en el que se ha dedicado a la formación práctica como marino, llega a Portugal. Hay quien dice que en 1471, hay quien dice que en 1476. El hecho cierto es que allí quiere llevar a cabo una empresa y para eso tiene que formarse y adquiere destrezas de todos los estilos. Claro. Habla portugués, escribe portugués, luego ¿qué sucede? Que en 1485 viene a Castilla y le pasa lo mismo. Tiene que encontrar un hueco y lógicamente tiene que seguir formándose. Aprende castellano, escribe en castellano, que utilizara expresiones portuguesas, pues yo creo que los marinos en cierto modo llega a un punto en el que utilizan un lenguaje que habla de su pasado por todos los puertos. Es un lenguaje mediterráneo, que has dicho muy bien al principio, es un lenguaje mediterráneo. Se parecía mucho a esos camioneros que encontramos en las paradas de las nacionales aquí, que hay unos que son italianos, otros que son suecos, otros que son españoles, y todos en un chapurreado hablan. O a los ciclistas la caravana, que cada uno chapurrea y todos se entienden. Pues el mundo del mar Mediterráneo de la época, pues hablaban de los leveche, y el leveche lo decían aquí, lo decían en Sicilia, lo decían en Córdoba, Cataluña y demás. Se entendían entre ellos. Y luego él, como es un comerciante de una multinacional, los Centurione, pues tiene que estar por distintos sitios vendiendo su producto para ganarse su vida. Que era un auténtico representante comercial de tercer nivel. Luego va a ir subiendo, ¿no? Y luego cuando ya se casa con la nobleza, pues ya pasa por braguetazo, entre comillas, a ser noble, ¿no? Pero era un comerciante, un representante de una casa comercial, los Centuriones, de tercera categoría. Hay un investigador, Salvador Madariaga, que afirma que Cristóbal Colón descendía de judíos. ¿Cuál es vuestra opinión sobre ese tema? Hay muchas dudas de si realmente era sefardí, por eso dicen que lo que ocultó era ese origen. Acuérdate de que justo ese año del descubrimiento de América es el año de la expulsión de los judíos y por lo tanto cualquier cosa que oliera judío estaba estigmatizado. Entonces, si realmente tenía un origen sefardí, y podría ser, yo no sé, en fin, lo que opinan ellos, pero posiblemente tuviera un origen sefardí, estaba muy interesado en ocultar aquello porque no le servía como carta de presentación ante los reyes católicos. Si es verdad, como dice Jesús Varela, que él da un braguetazo cuando se casa con Felipa Moniz porque es la hija del antiguo gobernador de Porto Santo y eso le da como dos privilegios muy importantes y eso es fundamental. Por una parte es como limpiar un poco su pasado, por otra parte accede a toda la cartografía de este gobernador, donde la cartografía portuguesa era importante, y tercero, yo creo, es lo que le permite también a él, de alguna forma,
codearse con las personas importantes, en este caso de la corte de Portugal. En ese momento habla con el príncipe Juan, antes de que fuera el rey, y eso le abre distintas vías para que ese otro pasado, que desde mi punto de vista quiere ocultar, y parte de ese pasado es su posible origen judío, pues se deja a un lado, y en ese momento él tiene carta de naturaleza de noble, como diciendo: yo presento mis reivindicaciones, yo tengo mi información, y que luego se plasman las famosas capitulaciones de Santa Fe, donde son descaradas al 100%, pero que sin embargo tragan por la mayor, porque piensan que este es un pobre hombre que no sabe lo que dice, y sin embargo sí sabía lo que decía en función, me refiero, de este tipo de información privilegiada que él tenía, y que hábilmente, desde mi punto de vista, era una persona muy inteligente, que hábilmente fue recreando su propia biografía. Adelaida, hay algo que es una coincidencia muy curiosa. Él hace que toda la tripulación embarque el 2 de agosto de 1492. Tengo entendida que era la fecha límite para la expulsión de los judíos. Corregirme, por favor. Yo tampoco sabía eso. Es uno de los datos que da Salvador Madariaga sobre la hipótesis esta. No, contéstame tú, es que yo creo que fue... No, pudo ser judío como pudo no serlo. Realmente el apellido de su madre, Fontana Rosa, tiene bastantes reminiscencias. El apellido Colón también las puede tener. En todo caso, en el mundo mediterráneo de ese momento, y concretamente en Castilla, prácticamente todos teníamos sangre de todo. Aquí sí me gustaría hacer una precisión, no sé si estaréis de acuerdo, pero querría poner el acento en el porqué de la expulsión de los judíos sin entrar en profundidad en el tema. Los reyes tienen un proyecto de hegemonía universal y para eso precisan un espacio unitario. Digo esto porque los reyes católicos habían trabajado y siguieron trabajando con multitud de consejeros, funcionarios, universitarios cercanos que hacen que su proyecto se logre, que eran judíos. Eran judíos. Y lo hicieron sin ninguna dificultad. Entonces digo esto porque creo que históricamente es importante precisarlo. Entonces, que Colón fuera o no fuera judío, pues desde el punto de vista del contexto político, a mí me parece que no es relevante. O sea, ¿creéis que si los reyes católicos hubiesen tenido conocimiento, le hubiesen encargado el viaje de que era judío? Es que por ahí no van los tiros, o sea, los reyes católicos no encargan el viaje a Colón. Es Colón el que viene de otro lugar y pretende que los reyes católicos le subvencionen un viaje para hacer, o abrir, como dijo Adelaida antes, una ruta comercial, que él no va a descubrir nada. Incluso el duque de Medina Sidonia le ha tenido 2 años en su casa preparando este viaje, el año 89 y el año 90. Perdón, que estaba dispuesto a financiar él y a llevar a cabo desde su posición nobiliaria. Exactamente, o sea que, ojo. Y luego cuando el duque se dirige a la reina diciendo: Majestad, aquí tengo uno, voy a preparar este viaje, tengo permiso de usted. Eso es una expedición de reyes. Y tiene que aguantar ahí 1 año y medio hasta que los reyes le dan el vaya usted, Colón. Luego es Colón el que viene a ofrecer la posibilidad de abrir una ruta comercial, de descubrir nada. Era un comerciante y lo que quería era comerciar. Pero es como un periodista, le dan el lo que visto quiere bueno. es una primicia. Le dan el visto bueno. Le dan el visto bueno casi... Es que habría que contar la anécdota de cómo le dan el visto bueno, que yo se lo digo a mis alumnos. No empecemos. Bueno, la verdad es que, mira... Cuéntanosla resumida, por favor. No la cuento porque va a dar ahí No, cuéntala, si no hay ningún problema. Mira, el viaje se compuso de 2 naos y una carabela. Sí. De 2 carabelas y una nao, perdón, ¿no? Costó 1.500.000 maravedíes, de los cuales 500.000 puso los Pinzón. Y 1 millón va contra el pago de la bula de la Santa Cruzada que adelanta a un judío para que se lleve a efecto, ¿no? O sea, eso era nada. Es como si ahora el señor Zapatero necesita 200.000 euros para mandar una Sputnik a Plutón porque un loco viene y tal. Tú imagínate lo que supondría eso. Pues nada, pues igual ocurría esto. Tan insignificante fue el primer viaje que no le dieron ninguna importancia, ni económica ni de ningún tipo. Cuando ella se hace un viaje importante es el segundo. Y entonces van 17 naves y se busca un montón de dinero de los judíos en gran parte. Y eso es una empresa castellana. Y es una empresa castellana, es una empresa colombina. Que la hace Fonseca, el señor Fonseca, y hay una tesis que hace la doctora Adelaida Sagarra, hace la tesis de Fonseca, y la doctora Monserrat Guerrero hace cómo se realiza el segundo viaje, de donde saca el dinero, los judíos, incluso persigue las bolsas llenas de oro por Castilla, para allá y para acá. Ese sí que es un viaje, ese sí que hacen una inversión con 17 navíos. Pero el primero fue una anécdota.
Vamos a ver. Para pagar un capricho de una dama, que era la reina. Dice, anda, hija, vete donde tú quieras, déjame en paz. Muy importante. Vamos Fue a ver. importante a posteriori. Anda, que si no está América ahí, si no llega a estar América ni el Pacífico, todavía están dando vueltas. Me gustaría que vieseis la firma con la que firmaba Cristóbal Colón, y donde dicen, y justamente la que empleó después del descubrimiento. Hay estudiosos que afirman que representa, por su forma triangular, la cábala judía, que es un hexagrama, y algo importante debió de tener esta firma cuando dijo a sus descendientes que siguieran firmando con ella. ¿Qué os parece? Curioso. Cuanto menos, por lo menos. Parece que tuvo una etapa mística Colón dentro de esa parte oscura de su biografía, a pesar de que se conoce mucho, y esa parte mística hizo que escribiera con esta firma extraña, porque en fin, no tiene demasiada lógica que sea Cristoferens, es decir, el portador de Cristo. Es verdad que es un poco lo que significa Cristóbal, pero que firmara como Cristoferens y luego con esas 3 S y una, en algunos casos se ha pensado que podía ser una especie de anagrama cabalístico. Es decir, donde se está haciendo una invocación de protección y que esa firma, cuando él la estampaba en documentos públicos, de alguna manera le estaba protegiendo contra, en fin, posibles fraudes o cualquier tejemaneje que se hiciera contra él. O sea, que era una formación cabalística, lo cual incide un poco en esa tesis de si era el sefardí. Porque al final, un poco lo que dice en una de las tesis de que dice Sadai, Sadai, Adonai, Sadai. Es decir, se está haciendo una invocación a una serie, en fin, de espíritus como protección, y el Cristoferens diciendo, soy cristiano, llevo el Cristo en mí y por lo tanto no hay nada que me impida conseguir lo que yo quiero. Es decir, él estaba convencido de que era una herramienta divina. Es decir, él sabía que de alguna forma estaba ahí para algo grande. Estaba convencido en esa etapa mística que tuvo, ¿no? Lo que pasa es que tan fuerte era su convicción que, la verdad, que a la gente que tenía alrededor le convencía, es decir, pues es un pobre loco alucinado, pero bueno, parece que lo que nos comenta es cierto, trae documentación, y parte de esa documentación, parte de ese secreto, ¿no?, que dice que tiene Colón, está basado en esa firma, que sigue siendo de especulación y lo que nos quedará todavía. Vamos a ir con ese secreto, pero Jesús Callejo, ¿Cristóbal Colón fue el primero o el último en llegar a América? Fue el último, está claro. Lo que pasa es que él tuvo la fortuna y el éxito de venir y contarlo. Hubo mucha gente que antes estuvo en América, pero está claro que no quedó testimonios, o por lo menos no tuvieron esa habilidad o esa fortuna de volver otra vez a atravesar ese mar tenebroso y luego referir, como un cronista, todo lo que allí pasó. Se sabe, por ejemplo, que hubo un piloto anónimo, que ya deja de ser piloto anónimo porque se sabe que era Alonso Sánchez de Huelva, donde él se encontró en las costas portuguesas y donde le contó que fortuitamente pues llegó a lo que era lo que se llamaban las Antillas. Pero claro, eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque no dejó ningún testimonio cierto de que tuviera esa presencia o castellana o portuguesa. Entonces Colón sí tuvo el acierto de averiguar quiénes habían estado antes en América, y parece que hubo varias expediciones. Yo creo que eso, creo que no hay mucha discusión, es decir, que hubo gente que estuvo, incluidos los chinos, por ejemplo, la famosa expedición de Zheng hay un libro de Gavin Menzies que se titula 1421, el año que China descubre el mundo. Sí, claro, evidentemente, porque hay muchísimos datos contradictorios y tal, pero sí aporta una documentación que en principio hace que se sospeche que a lo mejor la gran flota china de Zheng sirviera para que se confeccionaran algunos mapas, ese famoso mapa de 1428, que parece que consigue el príncipe Don Pedro, que lo trae de Venecia, que llega a Portugal, y a partir de ahí se empiezan a hacer copias, y bueno, parece ser que una de las hipótesis es que él llegó a tener una copia de ese mapa gracias precisamente a casarse con Felipa Moniz. Si eso es verdad, junto con la información... Perdona, para ahí. Tú imagínate que ese mapa es cierto, que lo ha hecho Chen Ho, sí, y que además está hecho desde China, sí, porque eran chinos, ¿no? Eran chinos. Luego saldría el Pacífico y el Índico, ¿o no? Vamos, digo yo. Si yo vivo en el Pacífico y el Índico, saldría. ¿Tú crees que se podía haber engañado Colón tanto para ir hasta a donde quería ir, sabiendo que existe un océano Índico ahí? Después del Atlántico, un Índico. Jesús, tú sabes, igual que yo, que ese mapa ha desaparecido. Es decir, no tenemos el original. Todo lo que nos ha llegado son distintas crónicas. Sí, te lo digo como mera especulación lógica, ¿no? Ya sé que es falso, totalmente falso, y no tiene nada que ver. El libro de 1820 yo lo compré porque mis alumnos me lo preguntaron y me lo compré. No pude terminarlo. Dios mío. Confunde Corea con África, o sea, con decirte eso ya está todo dicho. El buen señor marino inglés
pues Sí, hace Gary un Menzies bluff sí. y no tiene nada que ver. hijo. No, Es que sí. mi problema es que me leo las cosas. Ese es un problema. Claro, por eso sí, o sea, yo no estoy defendiendo que sea no cierto, tiene Me ninguna refiero columna que que pueda sustentar el libro de 1820. No, 1421, 1421, que es cuando parece que hace Sí, la sí, expedición. sí, Pero bueno, sabes que hay otros autores, por ejemplo, Paul Gález, que es un historiador. que es un argentino que dice que Exactamente, que él dice que se basa en el mapa y del coge Baskerge toda de la 1448. Indonesia, la pone ahí como si fuera pegada, como has visto el mapa, toda la Indonesia dice que es América del Sur. Sí, él habla de que la cola del dragón, lo que se llamaba antigua la cola del dragón, no era la parte de Asia, sino que era una mala Y representación cualquiera de que América lo ve del Sur. dice, es un Ptolomeo abierto, ¿no? El de Bartolomeo Díaz. Es un Ptolomeo abierto. En vez de un Ptolomeo cerrado, como son todos, pues es un Ptolomeo abierto. Sí, bueno, ya está. si en eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, para mí no son pruebas, es decir, son indicios. Para Son- mí la única prueba, entre comillas hablo de prueba, que puede acreditar que a lo mejor Colón sí sabía dónde iba, es otro mapa, que es el de Piri Reis. Y me explico. Es decir, el del Piri Reis, sabéis que es un mapa Acabo de publicar una cosa de Piri Reis hace 22 Claro, días. no, pero a ver un poco si sabéis por dónde voy. Es decir, sabéis que es un Pues mapa sí. de 1513. No. Que Se no es le de atribuye 1513, pero no se sabe de cuándo. Va, oficialmente 1513. En principio, todos los lugares aparece siempre con esa fecha. Pero bueno, te quiero decir que eso es lo de menos. Me da igual que sea 1513, 1515. No se puede saber. Me refiero al cuándo. texto que aparece en uno de los márgenes donde se describe lo que es la América del Sur. Traducido por un alumno mío que se llamaba Eduardo. Bueno, Es que es el único hay manera una de leerlo en fecha ahí, castellano. Está y en por turco. eso, como sé que eres un auténtico experto en eso, hay ¿Tú una has fecha leído? que hay... ¿Has leído el turco medieval que está escrito Hombre, el eso? turco no, he leído la traducción que se ha hecho en el castellano. Y en esa traducción, que es la que quiero que me confirmes, Que es la que hemos hecho nosotros. aparece una fecha de la égira que es el 890, donde dicen, ya sabes que capturan a un marinero que estuvo durante las 3 primeras travesías Sí, con Colón, nos da como le fecha- capturan en 1501 y a partir de ahí pues le interrogan hábilmente y dice que él tenía una copia que a su vez tenía el almirante Colón. Bueno, pues si es verdad esa fecha, dice que el almirante Colón estuvo en lo que eran las Antillas en el año 1485 de la era cristiana. 90. Una vez que hemos hecho, que me lo hizo Claro, Masi, pero todos esa los, es la hay que fecha. hacer todos los líos paleográficos y sale 1490, que está bien, porque solo se adelantó 2 Que años. aún así serían 2 años, pero... Pero está bien. Pero A es que eso va solo con 2 barcos, ¿eh? Sí. No con 3. Pero ese dato es y correcto. revuelve el del tercer Piri viaje Reis. con el segundo y con el primero. Ya te digo que estoy yo muy... Pero es correcto ese dato, porque si es así, nos cambia la visión Él dice que, tradicional que pero tenemos. vamos a ver, él confiesa, el que está haciendo esto, que es lo mismo que se hace con el mapa que hace Fonseca. Una de las cosas que hace es un buen cartógrafo. Coge varias cartas y en una carta hacen uno nuevo, ¿no? Entonces él va cogiendo cosas portuguesas, cosas españolas y demás, y lo confiesa. Si has leído el mapa, hay uno de los sitios donde dice, y esto se lo cogían los portugueses mentirosos que siempre dicen que habían conquistado esto y es mentira. Cuando está hablando de la Sí. ballena y el viaje a San Barandán, Exacto, que está allá sí, arriba. sí, sí. En el escrito de arriba allí lo pone. O sea, todo lo que queramos saber del mapa Piri Reis, del medio mapa Sí, sí, mapa verdad de que no- Piri no. Reis, con leer es suficiente. Y para leerlo hay una traducción. Y para la traducción está publicado en Cuadernos en no sé cuántos años, lo hizo Eduardo, un alumno nuestro hace 4 años, está traducido. Bueno, antes de que sigáis, perdón, si puedo meter una cuña, Sí, yo métela. creo que América fue descubierta hace 40.000 años, cuando los cazadores pasaron Sí, el estrecho sí, de sí, Bering. sí. Después ha llegado mucha gente, obviamente llegaron los vikingos, los vascos pescaban en Terranova en el siglo Y XIV. llegarían. La diferencia que Colón, o sea, que los reyes católicos integran aquello, un pequeño gesto de un genovés un tanto insensato, en un proyecto político estable. Y que vuelve, lo importante es que vuelve. Evidentemente. Sí, Y entonces que vuelve y lo cuenta. Pero no estoy de acuerdo contigo en que el primer viaje fuera una anécdota. Y tiene gracia que yo, que empiezo en el segundo viaje, tenga que decir aquí esto, Jesús, pero... Hablamos Sí, de sí, ese de lo que Es primer una anécdota viaje. Sí, por porque eso, la por meten eso. dentro de la gran política atlántica de los reyes católicos, que es lo importante. Bien, pero que fue el flash del descubrimiento. Pero El no fla- porque América no hubiera Pero sido el flash del descubierta. descubrimiento fue Llamamos a partir- descubrimiento a eso a partir porque del es 16 la de palabra que febrero del aparece 90 en las del 93. capitulaciones de Santa Fe, Las capitulaciones de Santa Fe. Hablamos de ese primer lo que viaje. ahora han descubierto. Adelaida, continúo Bueno, contigo. ese es otro tema. ese es Claro, otro tema. claro. Jesús, por favor. Continúo con Adelaida. Hablamos de ese primer viaje. Parece que todo apunta a que Colón ya jugaba con las cartas marcadas. Ya conocía la existencia de islas repletas de oro y pobladas por gentes desconocidas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo pienso que sí, no tanto porque hubiera ido, sino porque a través del mapa de Toscanelli y los cálculos que había trabajosamente aprendido a hacer desde que su proyecto fracasa en Portugal hasta que, pues un poco por la fortuna, los reyes católicos al final dicen que sí,
tenía más o menos una idea clara. De hecho, esto se percibe en el diario. No sé qué opinión tenéis vosotros, pero Colón está relativamente sereno y más o menos dueño de la situación hasta un punto. A partir de ahí, cuando más o menos los cálculos quizá empiezan a no coincidirle, El 6 de octubre. o sea, hemos pasado ya pues más o menos la distancia que se suponía que había y no aparece tierra, pues es un momento en el que pierde un poco los papeles, diríamos hoy. Indudablemente lo que es muy curioso es que él no coge una línea recta, sino que baja hasta las Islas Canarias, sí, la ¿no? coge, mírala. Ahí la tienes. Baja hasta las Islas Canarias, Hombre, no va en obligado línea te- recta sí, hacia es una América, línea recta, el sino primer que viaje es una línea recta. baja hacia abajo hacia las Islas Canarias, luego sí hace una línea recta y la vuelta sube, Jesús, varios paralelos hacia arriba Y la vuelta para nada, volver. Porque para volver el que vuelve es Martín Alonso. Colón había perdido el barco. Hacer el Pero, follón, pero vuelve el primer Cristóbal, ¿no? asentamiento. Cristóbal no. vuelve en ese viaje. Claro que vuelve, pero le traen. Pero no la Santa María. Pero aquí hay otro dato, aquí hay otro dato. Yo creo que es importante en el contexto. Ahí se ve muy claramente. Cuando Cristóbal Colón deja de ser un hombre mediterráneo y sale al Atlántico y navega hacia el sur y navega hacia el norte y tiene un cierto conocimiento de las corrientes, de manera que por conocimientos marítimos y por una cuestión política muy importante, y es que la base histórica para legitimar una posible soberanía de Castilla más allá del Atlántico estaba en que durante la Hispania romana pertenecieron al territorio hispano, el norte de África, las Islas Canarias y las que pudieran aparecer al oeste. Saltamos de tema porque se nos va el tiempo. Jesús Callejo, brevemente, las 5 tumbas de Colón. Tampoco tiene ningún misterio, se sabe perfectamente dónde va a parar. Lo que pasa es que alrededor de las tumbas de Colón, menos la primera, es decir, la de Valladolid, en cada sitio yo creo que se fueron quedando con algún huesecillo de Colón, ¿no? Por eso ahora en la Catedral de Sevilla solo están esos 200 gramos, que corresponde más o menos a un 15% de su esqueleto. Todos los demás han ido quedando por ahí, por distintos lugares, incluso en lugares donde no estuvo enterrado. Se sabe que, por ejemplo, en el Vaticano tienen algunos huesecillos, en Venezuela tiene también huesos de Colón, en distintos lugares. Pero bueno, las 5 tumbas serían la primera, evidentemente, en el convento de San Francisco en Valladolid, luego a los 3 años va a parar a la Cartuja de Sevilla, después ya va a lo que es la Catedral de Santo Domingo, en la República Dominicana, está después una breve temporada en Cuba y luego ya es cuando pasa directamente pues, a lo que es la Catedral de Sevilla. O sea que esas son las 5 tumbas, en cada sitio yo creo que se fueron quedando con pedacitos. Jesús Varela, últimamente se han hecho estudios genéticos sobre los restos que se encuentran en la Catedral de Sevilla. ¿A qué conclusiones han llegado? ¿Cómo van esas En investigaciones? el 2006, en el congreso de aquí, trajimos al Clasizo, porque es amigo nuestro. Y nos puso una proyección en 3D de mucho cuidado. Y yo, es amigo personal, y sobre todo, hay que comentar, Anunciada Colón de Carvajal y Guadalupe Chocano, que son las dos. Anunciada Colón de Carvajal es la descendienta de Colón, ¿no? Y la otra, su compañera, tiene un estudio muy extenso en 2 tomos sobre el tema. Y bueno, pues no se puede llegar a nada. No se sabe nada, ni hay restos de nada, que probablemente... Hay que seguir la historia natural de los hechos y las institucionales. El recorrido que has dicho tú es el válido y con lo cual Colón está enterrado. Ahora lo poco que queda en la Catedral de Sevilla, en el catafalco del siglo XIX, y punto. Aunque cuando vas a Santo Domingo, vas a aquella cruz y ves allí a unos señores defendiendo una cosa allí. Pero oye... Ha sido un placer, Jesús Varela, Adelaida Sagarra, Jesús Callejo, nos marchamos de tiempo. Gracias por vuestras aportaciones. Y a ustedes decirles que ha sido para mí un placer acompañarles en este programa especial. Y solo una cosa más, por favor, reflexionen. Quizás la historia no fue como nos la han contado.